Entonces, considerando la forma que tiene nuestra ecuación cuadrática, ¿verdad? F de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde a debe ser distinto de cero, ¿verdad? Para que sea cuadrática, porque si eso no fuera así, ¿verdad? Si esto es cero, tendríamos la ecuación lineal, la que vimos anteriormente. Entonces, veamos ahora algunos ejemplos de estos tipos de ecuaciones, ¿verdad? Como podemos observar, tenemos funciones de este tipo, ¿verdad? Del tipo cuadrática, donde es muy importante, siempre va a aparecer el x al cuadrado, ya sea acompañado por un número real, ¿verdad? Como en estos casos donde el coeficiente a es 3 menos 2, en este caso es 1, ¿verdad? Porque no aparece, y en este caso es menos 1. Y como pueden ver acá, aquí aparecen todos los valores, ¿verdad? En este aparecen todos los valores a, b y c, en este también. En este aparece solo el valor de a y el valor de c. ¿Por qué? Porque b es 0, b puede ser 0. Ahí no hay ninguna restricción, y el valor de c también podría ser 0, como en este caso. Lo importante es que la a no sea 0, ¿verdad? Porque si no, no estaríamos hablando de una ecuación y también no estaríamos hablando de una función cuadrática, ¿verdad? Importante. Y bueno, como vemos, la representación gráfica de estas funciones polinómicas o de segundo grado son parábolas y tienen esta forma. Con esa gráfica podemos encontrar muchos elementos de ella, ¿verdad? Y también a partir del criterio. Es muy importante lo que podemos analizar de dicha función. Entonces, importante, cuando ya tenemos definido cuáles son esos parámetros de A, B y C, esos parámetros van a determinar algunos comportamientos de la función, van a determinar algunos elementos importantes como la concavidad, el eje de simetría, las intersecciones, el vértice, y eso, bueno, lo vamos a ver poco a poco más adelante. Pero acá sí les quería mostrar esta pequeña simulación. Entonces, para eso vamos a ver GeoGebra, para ver un poquito el comportamiento de esta función. Y esto también, bueno, lo vamos a ver el día de la clase, importante para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver por qué, digamos, al variar esos elementos, al variar el valor de a, b y c, encontramos diferentes funciones, y también, ¿verdad?, ver qué generan esos parámetros dentro de la función cuadrática. Entonces, ahora sí veamos algunos elementos que la componen, teniendo en cuenta la forma que tiene, ¿verdad? Como toda función va a tener un dominio, va a tener un ámbito, va a tener una, bueno, en este caso la concavidad, que es la forma que tiene la gráfica, va a tener una intersección con el eje Y, una intersección con el eje X. Vamos a trabajar lo que es el eje de simetría, el vértice, y también ver si esta función alcanza un máximo o un mínimo. Eso es muy importante, ¿verdad? Y recordar la forma que tiene la función y el tipo de gráfica que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Que son parábolas. Ahora, muy bien, el primer parámetro que está dentro de nuestra función y es de suma importancia es lo que se conoce como la concavidad, que va a depender únicamente del valor de a. Entonces, a partir del valor de a de nuestra ecuación, vamos a poder decir cuál tipo de concavidad tiene la función, ¿verdad? Entonces, eso nos va a decir lo siguiente. Ok, si a es mayor que 0, o sea, es un número positivo, la parábola va a ser cóncava hacia arriba y va a tener esta forma que observamos. Si la parábola es cóncava hacia abajo, como en este caso, es porque a es menor que 0. Entonces va a tener esta forma que observamos en pantalla. Va a tener esto. Y ve, como vemos, únicamente depende del valor de a. Entonces, si a es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba. Si a es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo y va a tener esta forma. Entonces, es muy importante que visualicen la forma que tiene la parábola en cada uno de los casos, ¿verdad? Y el caso en el que es 0, ¿verdad? En el caso que a es 0, ¿verdad? Ya vimos que la ecuación o la función se convierte en una lineal. Otro elemento de suma importancia es el dominio, que son todos los números reales. Esta función va a estar compuesta por todos los números reales. Y vemos, por ejemplo, cuando la parábola es hacia arriba, recordemos la notación más infinito y menos infinito, ¿verdad? Cada uno. Eso nos va a indicar que el dominio va a ser todos los números reales. Sobre el eje X vamos a trabajar con todos los números reales. Es una función que está definida para todo R. Otro elemento de suma importancia es la intersección con el eje Y, que depende del valor de C. Entonces aquí muy importante esto.
la intersección la vamos a encontrar, ¿verdad?, con el valor de c. Si nosotros conocemos cuál es el valor de c de nuestra función cuadrática, encontramos inmediatamente la intersección, ¿verdad? Entonces, independientemente del tipo de función que sea, ya sea parábola hacia arriba o parábola hacia abajo, ¿verdad?, la concavidad, el punto de intersección con el eje Y va a tener la forma siempre de esta manera, como 0,c, o sea, va a intersecar a la función en 0,c, y ese c va a ser el coeficiente independiente de nuestra función. Entonces eso es de suma importancia que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Cuando obtenemos la intersección de en Y, si tenemos el criterio, lo podemos encontrar con el valor de c, y si lo tenemos gráficamente, ¿verdad? Bueno, ya sabemos cómo son las intersecciones con los ejes. Vamos a ver estos ejemplos para poner en práctica acerca de lo que vimos de la concavidad y la intersección con el eje Y. Entonces, recordemos que la concavidad depende del valor de A, si es positivo o es negativo. En este caso vamos a indicar la concavidad y vamos a decir si es positivo o es negativo. Pero recordemos que el valor de la concavidad depende del coeficiente que acompañe al x al cuadrado. En este caso vemos que el valor de A vale 1, el valor de B es 0, ¿verdad?, porque no aparece el B a la x, y el valor de C es menos 1. Entonces tenemos ahí toda la información de la función cuadrática. Entonces, como vemos, el x al cuadrado está de manera positiva, significa que entonces A es mayor que 0, ¿verdad?, porque vemos que aquí está de manera positiva. Vemos cuál es la intersección, recordemos, de la forma 0, c, y tenemos el valor de c, que es menos 1, entonces lo escribimos como 0, menos 1. De esa manera encontramos la intersección con el eje Y de manera algebraica, ¿verdad?, considerando el criterio. Veamos este segundo ejemplo donde tenemos otra función, menos x al cuadrado menos 7x. Noten que aparece el valor de A, aparece el valor de B, y en este caso c es 0, porque no aparece, ¿verdad?, no aparece el coeficiente independiente. Pero recordemos que la intersección, aunque el valor de c sea 0, sí existe, sería en el punto, ¿verdad?, 0,0. Entonces vamos a analizar. Primero, entonces la concavidad, vemos que es menos 1, el valor que acompaña al x al cuadrado, entonces en este caso A es menor que 0, lo que significa es que cóncava hacia abajo. Como vimos, ¿verdad?, el valor de c no aparece, pero el punto que interseca el eje Y es en esta forma, 0,0. Siempre va a existir, pero puede pasar por el origen, la ecuación cuadrática, entonces pasa eso, ¿verdad?, básicamente. Entonces con ello tenemos esta situación donde podemos encontrar la concavidad y la intersección con el eje Y de manera algebraica.